Vamos a hablar de un virus que es transmitido por un animal que muchas veces es indeseable en nuestro hogar, sobre todo en la cocina. Este virus produce mucha fiebre cuando este animal lo transmite a los seres humanos. Para hablar de las formas de transmisión, para hablar de lo que es en sí la enfermedad, hemos invitado a la doctora Tamara Alvarado, quien es epidemióloga del Centro de Salud Edgar Lang, ubicado en el distrito número 3 de Managua, conocido mejor como el barrio San Judas. Bienvenida, doctora, mucho gusto. Mucho gusto. Hoy el tema es medidas preventivas para evitar la leptospirosis. A propósito, doctora, que amanecimos las calles de Managua con mucho lodo, con mucha basura, con mucha humedad, y esta es una de las formas de transmisión de este virus. Bueno, tenemos que recordar, tenemos primero que iniciar hablando de qué es la leptospirosis, ¿verdad? La leptospirosis es una enfermedad, es una bacteria, ¿verdad? Que se propaga más en este tiempo, ¿verdad? En tiempo lluvioso. Es una enfermedad epidémica, ¿verdad? Que es causada, ¿verdad? Lo dijimos anteriormente, por una bacteria que se prolifera y se aumenta, y causada por los ratones, por la rata principalmente, por el orín de las ratas. También es causada por otros animales que pueden ser por el cerdo, por la vaca y por el perro, ¿verdad? Es una bacteria mortal. Debemos de decirle a nuestra población que es una bacteria mortal y que no debemos descuidarnos de esa enfermedad que puede ser mortal, ¿verdad? Ahora, una pregunta muy interesante. La única portadora de esta enfermedad es la rata. Así es. ¿Es una enfermedad nata o una bacteria nata de este animal? Es una enfermedad propia del animal, de la rata, de los ratones, ¿verdad? Que ellos en esta temporada, ellos salen, ¿verdad? Con las aguas que están en los cauces, en los charcos, ellos salen, ¿verdad? Con la lluvia, salen fuera de sus caudales y buscan de sus manantiales, de sus casas, y buscan para dónde migrar. Donde a las casas, a todos los lugares para evitar la agua, ¿verdad? Y entonces ellos dejan su orín en esos charcos, en esas casas, y entonces a veces nosotros los pobladores no nos damos cuenta que el animalito dejó ese orín ahí, tocamos algo y ya nos contaminamos. ¿Cómo se transmite esta enfermedad? Tenemos que recordar, y es importante mencionar esto, que esta enfermedad se transmite a través de las mucosas. ¿Cuáles son las mucosas? A través de las lesiones, el ojo que tiene mucosa, o la boca, ¿verdad? O la respiración. Y de piel que esté lesionada, que tiene un contacto, una cicatriz, una lesión que puede quizá andar abierta y tuvo un contacto con un charco, con una agua, con un río que tuvo contacto con el orín de ese ratón, y entonces penetró la bacteria de esa leptospira y ya dejó la enfermedad. Por ejemplo, una persona con pie de atleta, que no es atleta, pero sí se llama así porque tiene hongo. Tiene hongo en sus pies, camina descalzo, pasó por un charco que estaba contaminado y se adquirió el virus. Es correcto. Entonces, esas personas que tienen pie de atleta tienen agrietado el pie de atleta y tienen lesiones, ¿verdad? Lesiones abiertas en su pie, ya tienen una lesión y ellos están prácticamente expuestos a contaminarse con esta enfermedad. Por eso es importante recordarle a nuestra población que no debemos exponernos a andar descalzos, ¿verdad?, en los ríos, en los charcos ni nada, para evitar el contagio de esta enfermedad. Ahora, para que conozcamos la magnitud de la transmisión de la rata a través de la orina, por ejemplo, yo le hacía una pregunta antes de que entráramos en vivo al programa sobre, por ejemplo, una rata que se orinó en un río. Esta puede contaminar todo ese cuerpo de agua. Simplemente un ratón o una rata portadora de la bacteria orinó en un río y esta se riega casi todo el cuerpo de agua. Yo le decía de que sí es posible, porque como son bacterias, las bacterias se reproducen a miles y a miles y a miles. Entonces, la bacteria, una bacteria, ¿verdad?, ella dejó su orín, el animal se contaminó, y entonces como son bacterias, ellas se reproducen y ya dejó el agua infectada, ¿verdad? Entonces sí se puede contaminar ese río con la enfermedad.
Ahora, hablemos de los factores de riesgo. Ya usted mencionaba, yo también ponía el ejemplo de las personas con pie de atleta. Por ejemplo, aquí tengo una lista de personas posiblemente candidatos de tener leptospirosis. Pues, por ejemplo, algunas ocupaciones como el agricultor, como el granjero, los trabajadores de mataderos, es decir, aquellas personas que tienen contacto con animales. Todos tenemos contacto con animales como cuando tenemos el perro en la casa. Los veterinarios, los leñadores, las personas que trabajan en alcantarillado, ahorita que están saturadas los alcantarillados con las lluvias. Nuestros compañeros que trabajan en la alcaldía, ¿verdad? Que ellos andan haciendo el trabajo de las limpiezas de los cauces, nuestros compañeros que andan haciendo la limpieza del alcantarillado, como usted dijo, ¿verdad? Los compañeros que andan haciendo, que limpian los alrededores de las casas, ¿verdad? Que están expuestas o que viven alrededor de los cauces. Todas estas personas son expuestas a estas enfermedades y realmente todos estamos expuestos, porque acuérdense que como es un animal, el transmisor de la enfermedad es el roedor, el ratón, la rata. Sí, el ratón ¿verdad? está en la Entonces casa. está en la casa, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Evitar tener en nuestro hogar ese bandido animal que nos puede provocar una enfermedad tan mortal. Ahora, hay otra forma también. Por ejemplo, las personas que se bañan en río, es lo que decíamos, y en áreas cálidas también. Este virus se reproduce en temperaturas altas, mejor dicho. En todas se reproduce. Frío, caliente, Todo se reproduce. templado, sí. todo otro tipo de temperatura. Sí, así es. Ahora, hablemos también de en sí ya, doctora, del virus. ¿Cuáles son esos síntomas que muestra la persona una vez que se contagió con el orín que dejó la rata, por ejemplo, en la cocina? ¿Cuáles son esos síntomas? Bueno, los síntomas principales de la enfermedad, ¿verdad? Son la fiebre, que es la principal, ¿verdad? La fiebre, puede haber dolor de cabeza, puede haber vómito, ¿verdad? Hay malestar general. Hay un malestar general, el paciente presenta un dolor en el cuerpo generalizado. Hay cansancio, el paciente se siente fatigado. Y algo muy importante que caracteriza esta enfermedad es el dolor en las pantorrillas, ¿verdad? El paciente se queja de un dolor en las pantorrillas que lo incapacita, ¿verdad?, para deambular, para caminar normalmente, ¿verdad? El paciente dice que él no puede caminar, que él está postrado, ¿verdad?, porque él no puede caminar. Tenemos que recordar que ahorita que estamos, ¿verdad?, en una situación epidémica de dengue, nosotros no podemos quedarnos en la casa. Claro. ¿Verdad? Porque puede ser dengue, Podemos, puede ser leptospirosis. es correcto. Entonces, nosotros, ¿qué recordamos a nuestra población? No se automedique, no se quede en la casa. Ante la presencia de fiebre, presencia de dolor de cabeza, presencia de malestar general y en temporada de lluvia, nosotros tenemos que acudir a la unidad de salud, ¿verdad? Más si presenta dolor en la pantorrilla, tiene que acudir a la unidad de salud, ¿verdad? Agreguemos otro síntoma. Usted me decía, doctora, Es ojo correcto, así es. amarillento, Algo que caracteriza, ¿verdad?, a la enfermedad es la presencia de un color amarillento en los ojitos del paciente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto es un color amarillento que se le llama ictericia, ¿ves? Que esto es un aumento de las transaminasas y de la bilirrubina, ¿verdad?, a nivel hepático. Ya a nivel propio de los exámenes de ultrasonido, entonces al hacerle el ultrasonido al paciente, se logra determinar que el paciente tiene agrandado el hígado, porque se aumenta el hígado con la enfermedad, ¿verdad? Ya. Ahora, doctora, hablemos también qué otros órganos se ven afectados cuando una persona tiene ya este virus. Hay afectación renal también, ¿verdad? Hay un aumento de las pruebas renales, ¿verdad? Puede aumentar la creatinina en el paciente, ¿verdad? Puede haber dificultad también para orinar porque el paciente se deshidrata por la fiebre,
¿verdad? Entonces, por eso es importante mencionar siempre que el paciente no se quede en la casa, ¿verdad? Se puede haber daño renal con estos pacientes. Entonces, hay dos fases, la fase aguda y la fase grave, ¿verdad? Esas son las dos fases de la enfermedad. Correcto, así es. La fase aguda y la fase grave. Entonces, con la fase grave, el paciente tiene daño hepático, daño renal y puede incluso tener daño cerebral, ¿verdad? Ya. Entonces, una vez que ya la enfermedad avanzó, o sea, está muy grave, ¿qué otros síntomas se pueden manifestar? ¿Hay vómito? en el sangrado? paciente sí, el paciente puede presentar sangrado. El paciente puede presentar un sangrado y el paciente tiene un malestar general total, ¿verdad? Que el paciente ese paciente ya no es de casa ni de un centro de salud, un paciente está hospitalizado, ¿verdad? Completamente, y es un paciente delicado, ¿verdad? Donde ya realmente, pues, el paciente con leptospirosis, tenemos que decirle a nuestra población que la leptospirosis es una enfermedad prevenible, Sí. es una enfermedad que la podemos prevenir, ¿verdad? Primero con medidas de prevención en nuestro hogar, evitando los animales, ¿verdad?, que causan la enfermedad, pero también que es una enfermedad prevenible porque tiene medicación, no llegar hasta las enfermedades o a las complicaciones graves de la enfermedad, ¿verdad? Sino que tenemos que evitar las complicaciones de la enfermedad, tanto hepáticas, cerebrales, renales, ¿verdad? Siempre tenemos que evitar eso, ¿verdad? Eso es muy importante, sobre todo en el control de los animales. Por ejemplo, si tenemos un perro en nuestra casa, le damos la abierta, como se dice correcto, popularmente. sí. El perro se va, anda de casa en casa, se mete a los cauces y llega de regreso. Yo creo que ahí es fundamental tener el control de los mismos animales. Es decir, si lo vamos a sacar para que se desestrese el perro y haga su necesidad, llevarlo con una correa y así sabemos nosotros dónde estuvo el animal. Exactamente, así es. Porque si no tenemos control de él y el perro anda como callejero, en toda la calle, no sabemos qué contacto qué tuvo enfermedad trae cuando exactamente, o qué comió ese animal en la calle, porque usted sabe que el animal es animal, no sabemos qué tocó, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener también educación para nuestros animales. Y también hay personas que abrazan a esos animalitos y tienen contacto. Recordemos que yo dije al inicio que la mucosa, ¿verdad?, es transmisora de la enfermedad, de la bacteria. Y entonces hay personas que le dan hasta besos, ¿verdad?, a los perritos en el hocico, ¿verdad? Es correcto. Y entonces eso no se debe de hacer. ¿Por qué? Porque de mucosa a mucosa puede haber una transmisión y no sabemos, porque el perrito está en la casa, pero el perrito él debe estar en el patio de la casa. No lo debemos de tener en la cocina, porque ahí también es un lugar donde tenemos contacto con los alimentos, ¿verdad? Estamos hoy hablando sobre las medidas preventivas para evitar la leptospirosis. Tenemos como invitada a la doctora Tamara Alvarado, quien es epidemióloga del Centro de Salud Edgar Lam, ubicado en el populoso barrio San Judas. Doctora, ¿cuánto dura la leptospirosis? Ya hablamos de que hay dos fases en la enfermedad, la aguda y la grave. Pero ¿en cuánto tiempo una persona que se infecta con este virus puede tener esa enfermedad? El periodo de incubación es de 7 a 14 días. Ese es el periodo de incubación. O sea que el paciente se infecta, ¿verdad?, con la bacteria y él comienza a presentar síntomas. ¿Inmediatamente? 7 días. No, 7 días. 7 días. Posterior a la enfermedad. Para que se desarrolle. Así es, ¿verdad? Ya. Y entonces la fase aguda comienza a presentarse en ese periodo de 7 días. Ya la parte, ¿por qué se vuelve grave, doctora? ¿Por qué se vuelve grave? Porque los pacientes generalmente no se trataron en la fase aguda, no previnieron los síntomas, ¿verdad? Entonces la enfermedad va atacando todos los órganos internamente, entonces afecta todo el torrente sanguíneo, la bacteria afectó todo el sistema y llega a las complicaciones graves. Y ahí es donde puede ser mortal. Es correcto, así es. Ahí quiero que sea muy, muy detallista, doctora, para que la gente tome conciencia, nuestros televidentes tomen conciencia en saber acudir al médico en el momento más pronto posible. ¿Qué le tenemos que decir a nuestra población? Que ante los síntomas, como le decía anteriormente, presentar fiebre,
dolor de cabeza, malestar general, el dolor en las pantorrillas, como lo mencionaba, y más en esta temporada en la que estamos, en la lluviosa, no se quede en la casa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que en nuestras unidades de salud siempre hacer el diagnóstico o descartar una enfermedad febril, ya sea dengue, ¿verdad? O pensar siempre en leptospirosis porque estamos en la temporada lluviosa. Pero si el paciente llega con los síntomas ya agudos, entonces nosotros siempre vamos a atender al paciente, pero realmente las complicaciones ya pueden estar más fluidas. En el caso de que ustedes como epidemiólogos o personal de salud de X unidad de salud detecten, llegue una persona con estos síntomas, ¿cuál es la respuesta que ustedes hacen? Obviamente hay un proceso de investigación donde se bañó, si tuvo contacto con algún agua, me imagino que son todas esas interrogatorias que ustedes hacen. Pero ¿qué se hace en el lugar donde posiblemente fue el hogar, por ejemplo? Así es. Se contagió en un agua que depositó una rata sus bacterias. Ustedes acuden a ese hogar, así como por ejemplo hacen con el caso de las enfermedades como el dengue, el Zika, a detectar el foco. Todas las enfermedades, ¿verdad?, que son enfermedades febriles, enfermedades prevenibles, se les hace control de foco. La unidad de salud, ¿verdad?, encargada, nosotros visitamos el lugar, visitamos la casa donde está el paciente y lo que se hace es medicación alrededor, que son 500 metros a la redonda, porque lo que hacemos es prevención. Acuérdese que como dijimos que es una enfermedad infecciosa, no solamente ese paciente que está ahí, que se contagió, podemos pensar que se contagió ahí con la historia, pero si él se contagió ahí y ya tuvo contacto con otra mucosa o con otra bacteria, pueden estar alrededor otros pacientes infectados. Entonces nosotros lo que hacemos es medicar para evitar otro contagio de la enfermedad. Ahora, si el paciente pensamos que se contagió en otro lugar, nosotros como tenemos comunicación, ¿verdad?, en todo nuestro sistema de salud, mandamos la información para que se medique alrededor o en todos los 500 metros alrededor de donde estuvo el paciente contacto, para evitar epidemias, ¿verdad?, de la enfermedad. Hay una parte muy importante que ustedes hacen, por ejemplo, como la rata busca los granos, el arroz, el maíz, los frijoles, todo lo que es comida, obviamente los tramos de abarrotería que hay en los mercados son un potencial foco de esta enfermedad también, no solo los cauces, Así es. no solo los charcos, sino también esos tramos donde están almacenadas cierta cantidad de alimentos. ¿Qué hacen ustedes, por ejemplo, para evitar que haya una contaminación en este tipo de tramos que llega a todo el mundo, pues? El Ministerio de Salud, ¿verdad?, gracias a nuestro compañero, nuestro presidente y la compañera Rosario, nosotros hacemos desratización, ¿verdad? Se hace desratización en nuestros mercados, ¿verdad?, en nuestras bodegas, ¿verdad?, del Ministerio de Educación, donde se almacenan, ¿verdad?, granos, alimentos, y se hacen también en los barrios donde hay vulnerabilidad, donde hay cauces, ¿verdad?, donde podemos, donde han habido casos, ¿verdad?, de leptospirosis. ¿Y qué es lo que hacemos? Hacemos desratización con Biorat, que es Biorat. Es un biológico. Es un biológico, mata rata, así es. Es lo que hacemos, eso se hace una jornada de ratización. La jornada acaba de pasar hace poco, en el mes de ratización, y hacemos la implementación de este producto para la eliminación y erradicación de estos animales que son los causantes de la enfermedad. Precisamente, doctora, ¿cómo están esos casos de leptospirosis? Obviamente han disminuido, y la compañera Rosario Murillo de vez en cuando informa sobre casos de leptospirosis, pero son esporádicos. ¿A qué se debe eso? Se debe realmente pues a la jornada siempre, ¿verdad?, preventiva, a la desratización, ¿verdad?, que se hace generalmente, y siempre al trabajo colectivo, ¿verdad?, que tenemos con nuestra población y nuestro trabajo del Ministerio de Salud, donde hacemos prevención, porque ¿qué es lo importante? La prevención de la enfermedad, ¿verdad? Siempre se están dando charlas en las unidades de salud, se dan charlas en los colegios, ¿verdad? ¿Para qué? Para también
informarle a nuestros niños, ¿verdad? Informarle a nuestros niños que lo que es la enfermedad y cómo debemos de evitar esta enfermedad. Es importante que también nuestros niños en las escuelas sepan qué es esta enfermedad y cómo podemos evitar en las casas estas enfermedades, en los colegios, ¿verdad? En los mercados, y así para que juntos como población y Ministerio de Salud podamos erradicar esta enfermedad. ¿Algunas recomendaciones, doctora, ahorita que está la limpieza de los hogares? Obviamente a muchos se nos metió el agua, a todo el mundo le pasa, pues eso no hay que tener pena, vergüenza, porque Claro es normal sí. por la cantidad de agua que cayó ayer sobre algunos sitios de Managua, Nicaragua, los departamentos. ¿Cuáles son las recomendaciones que usted hace? Porque la contaminación está en esos charcos, en esa agua contaminada. ¿Qué debe hacer el nicaragüense, la mujer, el hombre, el ama de casa, para no contagiarse con este virus? Lo ideal, ¿verdad? Lo ideal es no bañarse ni usar zapatos abiertos, ¿verdad? Estar, digamos que si vamos a sacar agua, estemos preferiblemente con zapatos cerrados, porque no si tenemos, no en chinela, porque si estamos con alguna fisura y estamos expuestos, estamos prácticamente susceptibles a la enfermedad, ¿verdad? Otra recomendación es para las personas que viven en áreas rurales, ¿verdad? O en las áreas que están cerca de los cauces, no exponerse ni bañarse en los charcos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya sabemos que esta enfermedad, por el orín del ratón, es que se va a causar la enfermedad. Tenemos que lavar, ¿verdad? Es importante mencionar, y muy importante, que siempre que vayamos a cocinar, lavar nuestras verduras, ¿verdad? Porque las traemos de los mercados, de los súperes, y a veces no las lavamos. Y es importante lavar nuestras verduras y nuestras frutas, porque esas también, a veces el ratón o la ratita pasó por ahí y no las lavamos, entonces, y quizás orinó y no nos dimos cuenta. Entonces, lavar nuestras verduras y nuestras frutas, no dejar ni tapas ni latas abiertas, ni en oficinas, ni en la cocina. ¿Por qué? Porque también exponemos al animal que llegue a la casa, ¿verdad? Ahora, los niños, por ejemplo, los niños son campeones, doctora, a bañarse en la lluvia. Se le escapan, a veces unos van con permiso, porque los padres, para que el niño se desestrese, le dicen, anda, bañate, pues. Y se bañan en los tubos que caen del techo, en los canales que caen del techo. Eso también puede venir contaminado. Acordémonos que la rata también anda arriba. De todos lados viene la rata, acuérdense que viene de los techos, de los canales y de todos lados. Lo ideal es que no dejemos a nuestros niños exponerse, ¿verdad?, a todas esas aguas, porque el orín del animal viene de todos lados y no sabemos si esa agua viene contaminada. Claro. Entonces, como decía antes, no nos expongamos a charcos ni aguas, porque pueden estar expuestas, ¿verdad? Es lo ideal. Ok. Le agradecemos, doctora Tamara Alvarado, epidemióloga del Centro de Salud del Galán, por su tiempo y por habernos brindado todo su conocimiento acerca de esta enfermedad, que como usted dice es prevenible. Así es, siguiendo una enfermedad todas prevenible. esas recomendaciones que usted acaba de dar, sobre todo ahora que estamos en el tiempo lluvioso y que muchas personas están sacando su agua luego de que pues se le inundó el cuarto, la casa. Así que a poner todas esas medidas en práctica para evitar esta enfermedad.